Hoy vamos a ir al IE, al programa de transformación de directivos de transformación digital, a hablar de transformación digital, de la importancia de cómo las empresas tienen que adaptar todo esto, si tienen que destrozarse para volverse a reorganizar. Así que va a ser una amplia conversación con varias personas y esto promete. Belén Caízos. ¿Qué tal? Encantado. Melodio. Hola. Al principio quería hablarte un poco, las que te mandé, las más de tus libros, de la parte de transformación digital. Lo hacemos como queráis. Luego un poco de marketing. Un poco más marketingianas y Me luego gustaría también algo más hablar un poco general. de redes sociales, ¿no? Que también es tu... ¿no? Sí, yo llevo desde el 2000 dedicándome a marketing digital. Luego entraron las redes sociales, entonces como fue el boom, dice redes sociales, pero al final ahora está el boom por otro lado, ahora el boom de transformación digital, pero al final... Estos días vi en un vídeo tuyo que estás como dando una clase magistral o así, pero que sea de hace un par de años. Vale. Y decías, no, las redes sociales la verdad es que por ahora no se hace mucho negocio, tal, por eso vamos a hablar solo de la página web y estas cosas. Pero yo sigo haciendo lo mismo, es que el negocio está en la web, las redes sociales son meros apoyos y la gente siguen con esto y los seguidores y es que es una pelea constante en la que siento que avanzan muy lento las empresas comparado con mi sensación de hace 5 años ahora a nivel empresarial, más o menos el avance es pequeñito. Pero siguen preocupándose de eso en lugar de preocuparse de las cifras de negocio, cómo convertir eso para negocio. Es alucinante. En estos 2 años que me estaba dedicando a otras cosas, es que me ha dado un acelerón. Sí. O sea, es que es otro mundo, es increíble. A mí me ha gustado tu libro de lo de los 9 factores. Bueno, es colaborativo, pero Sí, por eso he empezado a leerlo, sí. pero está interesante porque como son diferentes visiones, Es ¿no? que al final la transformación digital necesitas de varios perfiles, porque son tantas cosas de la empresa que tú no puedes saber de todo, de recursos humanos, de tal, de no sé qué, entonces son varias áreas. Claro, yo empecé a hacer la parte de marketing, pero... Y ese libro me parece interesante, coger a gente buena en cada área y juntarlos y... Al final llevan trabajo de esos libros. Y ese es largo, es de 260 páginas o así. Está Guillermo de Haro, que además es profesor del IE. Porque yo creo que hay mucha gente que se va a quedar en el limbo con difícil adaptación. Porque yo tengo muchos amigos que los veo, yo tengo 37 años, de entre 35 y 40 y pocos años, que por su bagaje y tal y cual van a tener un problema. Pero claro, depende de dónde te muevas. La parte de healthcare, por ejemplo, hasta ahora también había estado un poco más retrasada, pero está acelerando. Bueno, llega un momento que da igual la industria, vamos a tener que tener los skills. Sí, pero imagínate todos los conductores, por ejemplo, de camiones y cosas estas, que al final va a ir, ¿cómo reincorporas a muchas de esas personas? Ya. Sí, porque hay gente que lleva muchísimos años y a lo mejor no hay gente de 60 años. Entonces, ¿cómo le reincorporas cuando cajeros de supermercados con todo lo que se viene y lo que ya está? O sea, yo creo que va a haber muchos perfiles que va a haber un problema. Tengo un blog diario, un videoblog, y voy contando toda mi vida a vida y por haber profesional. Pero creo que al final hay que invertir. Es decir, yo mi marca personal que llevo trabajando hace 28 años, que además lo empecé a trabajar sin pensar en marca personal, pero empecé a invertir en ella como si fuese, la trato como una marca comercial. Pero es que es tu producto. Es el producto. Tú eres tu producto. Y es súper rentable al final. Es verdad, es decir, porque tengo agencia de marketing digital y casi todo viene por marca personal, luego ya derivas. Y yo desde hace 6 años tengo una persona de comunicación y relaciones públicas para notas de prensa, invertí en eso, que casi nadie invierte. Para mí es brutal. Al final lo que pasa es que el ROI está como siempre, hay que esperar, no te llega. Igual todo lo del vídeo, a día de hoy no tiene ROI, pero yo estoy convencido que lo va a tener. Entonces para mí es una inversión. Pero yo creo que es un ROI que no se ve.
contribuye a tu marca personal, pero claro, yo no te conozco, me meto en internet, miro vídeos. Sí, pero eso te lleva a que te hagan una entrevista, de ahí te sale una conferencia, te sale un curso, sale una consultoría, entonces al final... Exacto, te contrata una empresa. Todo es como los claro niños. que tiene, sí, es un rollo difícil de calcular, pero ahí está. Sí, vamos. Juan Merodio, un experto en transformación digital, marketing digital, redes sociales, reconocido experto en España y Latinoamérica, asesor de grandes empresas, incluso de líderes políticos en temas digitales, que me sorprende mucho. Me llama mucho la atención. Y a mí. Es un speaker habitual en múltiples conferencias. Ahora mismo me estaba contando que ha estado en Nicaragua, que ha estado en Santo Domingo. El día 14 de junio lo tenemos en Pamplona también, en otro evento. Y bueno, hoy está con nosotros aquí en el IE y nosotros somos estudiantes del programa de transformación digital del IE. Y bueno, soy Romo Puga, estoy con Belén Caínzos y vamos a entrevistar a Juan Merodio en una charla lo más amable posible y que salga bien, ¿no? Que es lo que queríamos. Pues Juan, yo, para romper un poco el hielo, y aunque esta es la frase típica de la transformación digital, decías que era necesario renacer las empresas, ¿no? Sí. Yo ahí, al final, no sé si me quedo con la palabra renacer, hay otros que dicen reinventarse, porque creo que no va a ser solo en un momento dado, sino que igual no sé si cada 2 o 3 años va a ocurrir esto, ¿no? Sí. Sí. No, yo creo que es reaprender constantemente. Es decir, antes aprendíamos una cosa y ha durado mucho tiempo, y esto es cierto, aprendías una cosa y podías estar 10, 15 años haciendo más o menos lo mismo y te iba más o menos bien. Pero ahora cada vez más las cosas se crean, es decir, al final es el fenómeno de la disrupción, es decir, algo se crea, funciona bien, se destroza y hay que volverlo a rehacer. Entonces, para mí la transformación digital es estar, no es algo que hago y ya está, sino que es algo que va a ser en constante evolución por el crecimiento de la tecnología, y creo que cada vez va a ir más rápido de lo que está yendo ahora. Para mí estamos solo al principio de toda esta punta de la revolución tecnológica, digital o como queramos llamarla, que muchas veces se compara con la industrial y yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, se habla de la 4.0, ¿no? La revolución industrial 4.0. Sí. Hay otra cosa que te he oído decir, que es lo voy a leer para no confundirme, la incomodidad debe ser parte de tu trabajo. Si trabajas y te sientes cómodo, algo no estás haciendo bien. Y aquí la pregunta es, ¿seremos capaces de soportarlo? Sí. Esa incomodidad constante. Sí, y si no tienes un problema. Es decir, al final, ¿cuándo soportas algo? Cuando te acostumbras a ello. Es decir, es un hábito. Si tú generas un hábito, algo por ejemplo que al principio algo te duele mucho, pero luego cuando te has acostumbrado a ese dolor ya no lo percibes como dolor. Entonces esto es exactamente lo mismo. Al final trabajamos cómodos en la llamada zona de confort y estás todos los días igual y sales y dices, ostras, estoy incómodo. Pero cuando esa incomodidad se convierte en rutina, al final no te sientes tan incómodo. Y es parte de... Es justo la frase que has dicho. Si realmente tú te sientes 100% cómodo cuando desde que te levantas hasta que te acuestas tienes todo dominado, es que no estás avanzando, estás en el mismo sitio, y cuando estás en el mismo sitio, para mí, estás retrocediendo. Aunque no te estás dando cuenta, pero si lo miras en un margen de 2 o 3 años, has retrocedido seguro. Ajá. Lo que pasa es que en esto a veces nos vamos luego al extremo y se suele hablar mucho del miedo, ¿no? Que ahora mismo causa... Yo no sé si a veces el miedo tú lo percibes, ya no tanto en los trabajadores, sino en CEOs o en directivos, ¿no? ¿Como pánico o como una excusa de decir que lo empiece otro más tarde? O sea, dejarme tranquilo con mi cuenta de resultados. El miedo muchas veces es falta de interés y un pensamiento egoísta. Ajá. Y explico esto. Me ha pasado con varios CEOs o directivos de empresa de edades elevadas que me han dicho, Juan, yo sé que esto va por aquí, pero es que a mí no me interesa meterme en esto. Para 3 años que me quedan, no me quiero meter en problemas. Y creo que todo esto viene causado sobre todo por el organigrama actual de las empresas. Es el mayor problema, porque al final están creados para ser muy individualistas. La gente al final no trabaja en grupo, trabaja o defiende sus intereses personales, no para la corporación entera. Entonces creo que uno de los grandes cambios que se va a hacer, lo primero es romper todas las estructuras organizacionales que tenemos. Es decir, yo apoyo, llevo varios años trabajando en un nuevo modelo de management que está basado en el modelo holocrático. Ajá. El modelo holocrático es un modelo basado en roles, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es mucho más útil, porque muchas veces, y esto nosotros en la agencia de marketing que tengo desde hace 10 años lo llevamos aplicando, somos chiquititos, ¿vale? Pero lo aplicamos. Una de las cosas es que siempre veo que cuando alguien entra en un trabajo le ponen a hacer cosas, se le dé bien o no. Es decir, tú puedes ser malo hablando en público, pero tienes que hacer una presentación. ¿Por qué? A lo mejor esa persona no es buena hablando en público, pero hay otra persona que es muy buena hablando en público. ¿Por qué no cambias y le asignas roles? Uno de los mayores ejemplos que vemos casi a diario es grandes presidentes o altos directivos de grandes compañías dando conferencias, y es terrible, sí, porque no tienen muchas veces empatía. Entonces puede ser presidente de, pero ves a la gente, entonces a lo mejor es que no es él quien tiene que dar esa conferencia.
Sí, además en la holacracia esta es que se repartan un poco entre ellos los roles, ¿no? La gente al final, de una forma natural, acaba asumiendo papeles que se siente, ¿no?, capaz, ¿no? Tanto por obligación, sino porque... y puede aportar, ¿no? Considera que sí, puede aportar. Y estando cómodo, ¿no? Que al final creo que es lo más importante, estar a gusto en lo que estás haciendo y sentirte cómodo. Y Juan, en esto de los cambios de los organigramas, yo he visto una gran diferencia en el sistema anglosajón y el español, trabajando fuera y aquí. ¿Tú eso lo ves en la velocidad del cambio o no? Sí, pero creo que es un tema cultural y de mentalidad, ¿no? Ahora llevo el último año y medio, lo he pasado en Toronto, y allí he estado trabajo como desde hace 16 meses como asesor externo de una compañía, una startup. Esta startup empezó con 20 empleados, una startup tecnológica, tiene una mentalidad totalmente distinta. Y hay una cosa muy curiosa, tenía una sala de juegos, billar, futbolines, ping-pong, dardos, PlayStation, videoconsolas. Si tú pones esto aquí en España, como ha pasado con algunas grandes empresas, esa sala está vacía. Y le ha pasado a las empresas. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo a que su jefe le vea a nadie y dice, te vas fuera. Allí estaba lleno, siempre. Y yo me puse a medir el tiempo que cada empleado gastaba en esa sala de juegos. De media, trabajan 8 horas al día, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. A las 5 se van. De media, cada empleado, 1 hora y media al día la dedicaba a jugar. Entonces, dices, están perdiendo el tiempo. Bien, esta compañía en año y medio ha pasado de 40 clientes a 800 y hace un mes ha sido adquirida por una multinacional americana por $20 millones. Por lo tanto, ese factor quiere decir que no sé en qué porcentaje, pero algo hace bien. Y es cierto, yo era algo que para mí también ha sido nuevo, pero hay momentos que a lo mejor vas a tener una reunión y dices, 15 minutos antes voy a jugar al ping-pong, y te desestresas, cambias el chip y entras en una reunión más centrado. Por lo que eso al final es un cambio cultural que muchas veces cuesta. Y hay negocios que no cuidan tanto a los clientes, ¿no? Entonces es un fenómeno físico y se llama inercia. Es decir, al final es la inercia empresarial. Yo estoy convencido que muchas compañías que hoy están funcionando como dices, tú las arrancas hoy de cero, tal como funcionan, y duran meses. El tema es que al final vienen con esa fuerte inercia de muchos años y mantienen clientes, pues, a todos nos ha pasado que al final eres cliente de alguna empresa y 2 años después dices, ¿pero qué hago pagando? Y te das de baja. Entonces eso es una inercia. Todavía nos tratan mal muchísimas empresas. Es decir, de hecho, la atención al cliente en general, hay muy pocas empresas que digas, wow, qué atención al cliente, ¿no? Y poco a poco va viendo más. Entonces yo creo que es la propia inercia empresarial que tienen las empresas, pero esto no quiere decir que esto las mantenga vivas toda la vida. Es decir, el tiempo de hegemonía de las empresas se está reduciendo. O sea, antes las empresas duraban mucho más años de lo que ahora duran. Es decir, te vas a empresas que hace 10, 12 años eran punteras. Motorola, Nokia, BlackBerry, Kodak, y en pocos años, y estaban aquí arriba. Entonces, por eso digo que muchas veces el problema de muchas empresas también es su ego, ¿no? Es que yo soy, pero el yo soy ya no es suficiente. Y hay casos que lo demuestran, que empresas, incluso el famoso caso de Blockbuster, una empresa top, y en cuestión de pocos años, por una pequeña derribada. Hablas en ese mismo libro, hablas de una serie de fases, pero bueno, yo por resumirlo, comentas un poco como diciendo que empieza como negando la realidad, a luego tengo prisa, ¿no? Las empresas, ¿no? Como diciendo, al principio no niego esto de la transformación digital, no va conmigo, ¿no? Son las empresas las que están haciendo nuevas, no es una cosa mía de las tradicionales, y luego al final tengo prisa, ¿no? ¿Tú cómo ves ahora mismo las empresas españolas en ese sentido? Si están en qué fase, ¿la de tengo miedo todavía? ¿O sí, tengo miedo, o todavía no va conmigo, o tengo prisa? Sí, ya van con él, ya son conscientes de que aquí hay algo que es importante, ¿no? Pero para mí siguen queriendo los resultados para ayer y trabajan para mañana, que es el principal problema. Y todavía hay muchos puntos que son incoherentes. Esta mañana he estado reunido con una gran empresa y claro, querían hacer ciertas cosas, pero te encuentras con que sigue manejando, por ejemplo, los leads con un Excel. Claro, entonces, al final, dices, no, queremos estar aquí, ya, pero si es que esto no lo tienes construido, todavía hay un paso muy grande. Entonces, yo creo que son conscientes de ellos. Pero para mí, la transformación digital en la mayor parte de las empresas lo que están haciendo es una excelente campaña de marketing. Muy buena. Pero realmente, cuando las ves desde dentro, el proceso de transformación digital no es cierto. Porque tiene que empezar desde dentro y desde la parte más alta. Y en algunas se está pasando, pero en muchas todavía no. Yo creo que en ese sentido se le está dando mucha responsabilidad al director de marketing de muchas empresas, que son los que tienen que liderar la transformación digital, cuando luego el consejo de dirección no está tan convencido. Entonces, si no te compran el proyecto, creo que es muy difícil para cualquier empresa de verdad transformarse, ¿no? Totalmente. ¿Tú eso lo ves? ¿Es algo que hayas experimentado? Sí, mira, hace 3 años, en un país de Latinoamérica, una de las principales empresas de telefonía móvil, nos llamaron para un tema de marketing digital, consultoría.
nos reunimos con su departamento de marketing, director de marketing digital, un departamento buenísimo de gente muy profesional, pero con un presupuesto muy limitado. Entonces, claro, lo primero que dijimos, digo, antes de trabajar, queremos hablar con el CEO de la empresa. Porque si no quiere hablar con nosotros, si no van a asignar recursos, aquí no podemos hacer nada. Es absurdo, vais a tirar dinero con nosotros. El resultado es que no nos recibió, que no tenía tiempo. Entonces, para mí, es que eso ya está diciendo todo. Es decir, lo que comentaba, si el director no tiene tiempo para eso, y no hay más que verlo, en muchos de los eventos todavía de transformación digital no están presentes. Entonces, cuando son los primeros que tendrían que estar ahí. También muchas veces no están presentes, yo creo, porque al final, por el miedo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, el miedo a sentirse vulnerables porque no saben de algo, entonces como que se sienten en evidencia. Pero para mí es todo lo contrario, es decir, cuando hay CEOs que son mucho más humanos, la gente lo agradece. Yo creo que estamos cansados de los CEOs sobrenaturales. Hay una frase en el mismo libro de Zig Ziglar que decía que no construyas un negocio, sino forma un equipo y que el equipo construya el negocio, ¿no? Totalmente. Ahora mismo entiendo que debemos empezar la transformación digital entonces realmente por construyendo ese equipo, ¿no? O sea, construyendo ese equipo y en cierta medida reinventando, como decías tú, con la holacracia, ¿no? Las organizaciones, ¿no? Es que una muy buena idea sin un equipo adecuado no vale para nada. Es decir, buenas ideas hay muchísimas, lo importante es llevarlas a la práctica y el equipo que lleva a la práctica todo eso. Entonces yo creo que si tú no tienes un buen equipo, un equipo que esté motivado, que se sienta parte del proyecto, que vaya feliz a trabajar desde que se levanta hasta que se acuesta, tú no puedes conseguir que una empresa funcione bien. Es decir, por ejemplo, los departamentos que están al frente de atención al cliente en telemarketing, para mí es un departamento crítico y nos encontramos en muchos países que son personas que están desmotivadas, mal pagadas, y para mí es un punto de contacto, y siempre lo digo, más importante que el presidente. Mucho más porque el presidente no está hablando con el cliente generalmente, pero esa persona, como está hablando con alguien que está al teléfono y puede hacerle cambiar la percepción de la empresa y puede perder un cliente y prescribir negativamente. Por lo tanto, es crucial para mí que esas personas estén súper motivadas y el salario emocional es importante y el salario económico también. Entonces, hay incoherencias todavía que para mí son muy graves. Y además, no tanto cuando montas una empresa nueva, igual es más fácil, ¿no? Las empresas con sus hilos, ¿no? Totalmente estructurales, ¿no? De jerarquías, que intentar ahí hacer la transformación digital de las personas pues tiene que ser complicado, ¿no? Es complicado, pero porque al final eso supone dolores. Y para mí la transformación digital requiere, lamentablemente, despidos. Porque hay... No digo que haya personas, y para mí no es un tema de edad ni mucho menos, porque hay gente joven que no cree en esto y gente mayor que sí, no tiene nada que ver con edades. Pero hay gente que no es readaptable en ese momento. Es decir, y lo hemos visto, y empresas grandes, entre ellas BBVA, hizo un cambio en este sentido y lo hizo muy bien. Y para mí son unas empresas que en ese sentido lo está haciendo bastante bien. Se dio cuenta que hay ciertos momentos que al frente tiene que haber otra persona con otro tipo de perfil. Entonces, y esto genera un dolor, pero los cambios generan dolor y muchas veces para hacer las cosas bien pues es parte del proceso. Vale, en este sentido, ¿tú cómo ves el perfil del director de marketing? ¿Cómo crees que ha cambiado y cómo tiene que ser el director de marketing, no del futuro, sino de ahora mismo? Que sepa de marketing digital. Y esto puede sonar gracioso, pero en serio, ¿no? Te encuentras todavía muchos directores de marketing y de comunicación que no saben de digital. Y en grandes compañías, y esto es un dolor. Es decir, hace cuestión de un mes tenía un Skype con una directora de comunicación de una gran empresa y tardamos 45 minutos en tener Skype porque no sabía manejar Skype. Es decir, tuve que llamar al departamento informático. A ver, es que eso es muy grave, es que para mí eso es muy grave, porque el tema, para mí el problema no es no saber de algo, porque no se puede saber de todo, el problema es que no quieres aprender. Eso, no tengas interés. No tengas interés, entonces para mí eso es muy grave. Entonces yo creo que la figura del director de marketing obviamente tiene que saber de marketing a nivel estratégico, digital, no tanto táctico, porque táctico, el digital es tan grande que tiene que haber gente buena en lo que sea, pero sí tener una visión global estratégica y de negocio importante. Y creo que, y una experiencia. Entonces es algo relativamente nuevo. Creo que a día de hoy hay gente muy buena, pero falta mucha gente todavía, porque necesitamos recorrido, que tenga una visión estratégica de negocio digital y experiencia en ello. Y al final ese director casi es una especie de CEO, CMO, ¿no? Sí. O sea, una especie, o a caballo, por lo menos con conocimientos, ¿no? Imagino que igual también al CEO hay que demandarle conocimientos de marketing digital. Totalmente. Porque a él le van a demandar más, ¿no? Esos departamentos, ¿no? Que él se ponga en la piel del y al director en general, es que a todo el mundo, porque al final, igual que cuando hacías un MBA que está enfocado a saber todo, es decir, tú tienes que, cuando hablas con tu departamento de marketing, tienes que saber lo que te están diciendo. No puedes decir, ¿qué me están hablando cuando me dicen SEO, cuando me dicen SEO? Eso no es para mí, que suele ser, no, es que tienes que estar involucrado el primero en todo eso.
Otro de los cambios que estamos viendo es empresas, sobre todo de consultoría o empresas grandes, internacionales, que como no tenían muchas de estas habilidades, digamos, están comprando agencias, ¿no? Incorporando agencias de digital o antiguas agencias de publicidad a su empresa. ¿Eso cómo lo ves? Bueno, al final creo que se está librando una dura batalla porque el negocio por un lado se está perdiendo y hay que generar ingresos por otro, entonces hay que meterse donde se está sonando. Entonces, yo siempre digo que en digital, y hay ejemplos, hay casos que están buenos, pero para mí los mejores profesionales están en las pequeñas agencias. Es decir, y no quiero decir que en las grandes no haya buenos profesionales, pero muchas veces lo que he visto en agencias grandes es que al final lo que hacen es lo que dicen, evolucionar o ciertas cosas e intentar adaptarse, pero no son nativas digitales. En cambio, te encuentras agencias muy pequeñitas que tienen auténticos profesionales buenísimos. Lo que pasa es que muchas veces, sobre todo a nivel de gran empresa, como trabajan bajo contrataciones por licitación y temas de las pequeñas, no te metes en ello porque al final no tiene sentido. Entonces muchas veces se penaliza. Sí, pero lo que me refiero a este tipo de empresas grandes o de consultorías han estado comprando esas agencias nativas digitales, ¿no? Vale. Y mi pregunta ahí también es un poco si de verdad pueden vivir juntas, ¿no? Esta pequeña agencia digital va a sobrevivir en el Big Corporate o en una consultoría grande con 1000 reglas y lo mismo, o sea, van a poder hablarse. Si le dejan, sí, pero dependerá de cómo esa gran compañía, si la quiere absorber o la quiere dejar funcionar libre. Que esto pasa muchas veces, decir, vale, la compramos, pero la mantenemos como una unidad de negocio casi aparte que funciona libremente porque funciona bien. Yo creo que en el momento que le intenten meter procedimientos de gran compañía, la van a destrozar. De hecho, creo que las grandes compañías, el problema que tienen es que cuando evolucionan, empiezan como startups, evolucionan y se van haciendo más complejas. En cambio, si evolucionasen manteniendo como si fuesen macetas, o decir, unidades de negocio independientes, bien interconectadas, como funciona el cerebro, que al final son nodos conexionando las neuronas, sería mucho más eficiente. Yo creo que al hilo de esto había una pregunta que era cómo van a ser los departamentos de marketing, pero también si van a ser capaces o van a necesitar atraer ese talento, pues está cambiando todo tan rápidamente que al final van a tener que subcontratarlo, porque incluso en un blog tuyo reciente, creo que era algo así como un titular diciendo que tus ventas no dependan de las redes sociales, sí, o algo así, ¿no? Sí. Porque al final te cambian las empresas grandes de redes sociales, ¿no? Te cambian las reglas de juego, la manera de obtener ingresos o incluso las herramientas, ¿no? De repente alguien hace discontinuación de una herramienta que tú te estás basando para hacer el análisis de tu mercado y te quedas un poco ahí ciego, ¿no? Entonces, no sé si al final los departamentos de marketing van a atraer el talento y a captar o van a tener que subcontratarlo por la agilidad de los cambios y la velocidad de los cambios. Yo creo que la subcontratación es algo que cada vez está más presente en las empresas, porque al final tienes que buscar el talento donde está, y muchas veces el talento no está geográficamente al lado tuyo. Y muchas, sobre todo grandes empresas, se han dado cuenta de esto. Antes eran muy reacios a coger freelance, pero joder, si hay un freelance que es muy bueno, y de hecho, mucha gente que es realmente buena no trabaja para empresas, trabaja como freelance, porque al final es más libre y gana más dinero. Entonces, creo que eso es una de las cosas que hay que hacer. Lo que comentabas del tema de lo de las redes sociales es cierto, y lo decía por el tema de los youtubers, pero hay muchas cosas que se ven, porque al final, es decir, muchas empresas han invertido mucho tiempo en generar muchos seguidores en redes sociales cuando se veía venir que eso no podía ser sostenible. Entonces, al final, tu núcleo de negocio tiene que depender de ti, nunca de un tercero. El problema es cuando construimos eso, entonces luego nos echamos las manos a la cabeza de es que antes el 80% de mi facturación se ha venido abajo porque Facebook es una empresa y necesita generar ingresos. A nivel empresarial, para mí lo está haciendo excelentemente bien, y lo que hay que saber es controlar tú el core de tu negocio y no dejarlo en manos de un tercero porque estás vendido. Claro. Hablando un poco así, además del tema de marketing, una cosa que había apuntado por aquí era el tema de datos, que hemos comentado antes de empezar la entrevista. Pero ¿tú crees que las empresas actualmente lo están asumiendo? Porque con esto del Big Data y tal, o están empezando a tener borrachera, o están un poco despistados, están empezando a acumular y que bueno, vamos a grabar y vamos a acumular todo lo que se ha estructurado o no estructurado, pero muy bien no sé qué hacer con él, ¿no? Mi sensación es que realmente hay más datos de lo que saben hacer con ellos. Y yo creo que lo realmente complicado no es acumular datos, es fácil, sino es saber decidir cuáles te valen y cómo sacar información decisiva importante a través de ella. Las grandes empresas cada vez se están poniendo más a ello. Yo que sé, por ejemplo, los bancos son los que más datos tienen de nosotros y todavía tienen muchos de ellos un gran problema en cómo tratar toda esta información. Si te vas al lado, por ejemplo, de la pequeña empresa, que es el 85-90% del tejido empresarial español,
ahí todavía creo que falta mucho. Se habla de Big Data, pero es que yo me diría a la data. Es decir, muchas de ellas todavía ni siquiera analizan eficientemente los datos de su página web. Entonces, ¿cuándo queremos ir un paso más allá y buscar lo predictivo si todavía no estamos focalizados en analizar? Entonces, creo que la data, menos es más. Al final tenemos, cuando ves Excel de reports mensuales de muchas empresas, que no hay quien los maneje. Es decir, que ves 200 pestañas, no sé cuántas columnas, de ahí es imposible que un ser humano saque información. Es imposible, una máquina aún, pero tú no. Y luego el otro día no sé a quién veía y me encantó la frase que decía, y es cierto, y de esa digo, de hecho en la agencia a partir de ahí empezamos a dar una vuelta, que dedicamos más tiempo a preparar reports que a analizarlos. Y es cierto, y cuando te ves en las empresas y la gente dedica un montón de tiempo al principio de mes o final de mes a preparar esos reports que hay que enviar con 200 personas en copia, pero luego dedicas un 10% a analizar los datos, cuando debería ser totalmente al contrario. Entonces creo que eso es algo que debe hacer también reflexionar. Sí. Y conectado a los datos, una de las cosas que hemos hablado mucho últimamente es el poner al cliente en el centro, ¿no? Yo creo que hay compañías que lo hacen muy bien, que a lo mejor tienen pocos o muchos datos, pero personalizan, enseguida cuando vuelves te saludan, saben lo que te gusta, lo que no te gusta, y luego ves otras empresas, no sé, por ejemplo, el Corte Inglés aquí en España, que yo misma compro ahí de todo, pero no saben quién soy, ni me mandan nada, ni me ofrecen nada, y me sorprenden que no se centren más en eso, ¿no? El valor añadido que les podría dar. Sí, la verdad es que es sorprendente, pero de hecho, cuando analizas cuáles son al final las empresas que mejor hacen todo esto, al final nos vamos siempre al mismo país. Es decir, es Estados Unidos, y no es porque sean los más inteligentes, mucho menos, pero es porque al final yo creo que es un tema de lo que hablamos antes, es cultural, es decir, que allí tienen muy metido que la atención al cliente es importante. Es decir, y empresas como, para mí, Airbnb, Uber, tienen un servicio de atención al cliente excepcional, que es que te ponen los pelos de gallina, cosas que te hacen que... Y aquí tenemos un servicio en muchas empresas todavía de atención al cliente que te tienes que pegar por ello. Tienes que comprar porque no tienes opciones. Tengo que volver a comprar. Empresas con el Corte Inglés, que yo he criticado mucho desde el punto de vista empresarial, creo que está empezando a dar un giro importante y hacia positivo, lo cual me alegra, la verdad. Y creo que hay muchas que se tienen que poner las pilas. También están entrando nuevos competidores externos, como puede ser Amazon, que sabéis que está haciendo en España, y al Corte Inglés y a vosotros mucho les puede quitar mucho negocio. Es que Amazon lo hace muy bien. Es que lo hace maravillosamente bien. Incluso lo último que han hecho ahora con el tema de Amazon Prime, lo de frescos en 2 horas, pero es que además es que yo estaba viendo el otro día la televisión y lo vi y digo, es que tienen que venir los americanos para potenciar el comercio local. Y con el mercado en Madrid, que están generando más ingresos a los comerciantes del mercado, es genial. Es decir, tienen que venir unos tipos de Estados Unidos y no somos capaces de hacerlo aquí. Es que tenemos que pensar en ello. Un poco a relación de esto, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Que al final lo que se trata es de generar experiencia al cliente, ¿no? Sí. Pero las empresas siguen todavía mirando el precio, ¿no? O sea, la competitividad del precio, ¿no? De que viene más barato, ¿no? Y yo creo que en este tipo de cosas luego te das cuenta de que al final la gente está dispuesta a pagar un poco más de precio por esa experiencia, ¿no? O sea, por tener un buen servicio, es un poco lo que está ofreciendo Amazon, ¿no? Pero porque el tiempo es dinero. Es decir, el tiempo es el único factor que no se puede comprar y es irrecuperable. El dinero al final lo puedes volver a recuperar. Entonces, claro, la experiencia es lo que se te graba y es lo que se te graba emocionalmente. Y estamos dispuestos a pagar más para no tener disgustos, para no perder tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, la experiencia del cliente para mí es fundamental totalmente. Y todos los distintos puntos de contacto que tenemos. Y creo que ahí es donde está la clave. Y al final eso se consigue con el uso eficiente de los datos. Sí, sí. No hay otra. Yo lo decías antes, ¿no? El tema de atención al cliente en una gran compañía, el que cuando cuelgues te sientas satisfecho, o que te han escuchado, o que parecía que, ¿no? Que sabían quién eras, pues esa satisfacción me imagino que te quita el cabreo, por lo menos en parte, que cuando encima que llevas para quejarte dices, mira, si es que voy a colgar porque no sabes ni de qué te estoy hablando, ¿no? Porque además yo creo que a nosotros no nos preocupa que una empresa actúe mal, nos preocupa que no responda bien. Porque si una empresa, tú te has comprado un coche, una marca, y el coche ha salido mal, ha habido un problema, te puedes cabrear, pero si de repente actúan bien, te lo solucionan, dices, wow, me quedo tranquilo porque sé que todos nos equivocamos y si hay algún problema, van a responder. El problema es cuando no responden las marcas a todo eso. Y eso también pasa mucho en tema de coherencia en los distintos departamentos. Es decir, grandes empresas que a lo mejor has tenido un problema telefónico con ellos, que se te ha cortado no sé qué, no la solucionas, estás con un cabreo y al día siguiente te mandan un email desde marketing diciendo, ¿quiere usted ampliar su servicio? Es totalmente ilógico, es una fragmentación en los distintos departamentos y comunicaciones con el cliente y eso todavía pasa mucho en la empresa. Yo creo que eso es lo que cabrea además. Bueno, encima es que aumenta el precio. Por encima. Por eso. Y una cosa, cambiando un poquito de tema,
Una cosa que hemos estado también hablando bastante aquí en las clases, ¿no? Es el cambio que está habiendo, que cada vez se utilizan más los adblockers, ¿no? Desde el punto de vista de esto de los datos, de la y tal. ¿Cómo ves que se desarrolle esto, ¿no? Porque cuando cada vez más empresas te lo facilitan, ¿no? Incluso en tus sistemas, pues ¿cómo vamos a superar esto desde el punto de vista comercial, ¿no? De las empresas? Pues no fastidian al cliente con publicidad mala. Es que es sencillo, es decir, al final la publicidad a casi nadie le gusta, pero porque es publicidad invasiva. Es decir, entras en principales medios de comunicación y según entras a ver una noticia, empiezas a cerrar. O ves a alguien que te cabreas porque no te deja leer. Ni leer el artículo. Claro, bienvenidos a bloques, ojalá vengan por defecto en todos los ordenadores nuevos, es decir, las marcas aprendan a dejar de hacer publicidad, perdón por la expresión, pero de mierda, es que no sé decirlo de otra manera, y hagan publicidad que al usuario le interese. Es decir, y ya hay navegadores como por ejemplo Brave, que es un navegador que ya va emitido el adblocker, entonces todo lo que navegas por ahí, fuera publicidad. Entonces al final viene todo por hacer una publicidad que realmente al usuario le interese, le guste, en el momento adecuado. Y vas a ver cómo entonces no hay tanto... Es decir, vamos a querer ver anuncios. Sí, pero yo creo que es un poco el desinterés que hablábamos antes, ¿no? De cuando llamas a customer care a quejarte por algo, pues es lo mismo, ¿no? A ver, Amazon, si ya me compré la freidora, ¿no? ¿Por qué me sigues ofreciendo 300? Todo eso que fastidia mucho, claro. O repetición invasiva, es decir, por ejemplo, aplicaciones de las grandes cadenas de televisión, aplicaciones que ven luego en diferido cualquier programa, y cada vez más están metiendo publicidad entre medias de los programas o de las series de televisión con mayor frecuencia, es decir, y creo que es el grupo A3 Media es exagerado, porque el otro día ya me pareció exagerado. En un programa de 1 hora, cada 8 o 10 minutos me cortaba, me metían 3 vídeos publicitarios, 3 comerciales, pero es que eran los malditos 3 mismos comerciales durante 45 minutos de programa. Ostras, es que esto no es por mayor impacto vas a generar, es que provocas el contrario, ¿vale? Si metes 3, perfecto, mete 3, no me parece mal, pero joder, cambia algo. Ahí teníamos una pregunta que era ¿cuál era el equilibrio, a tu entender, entre la cantidad y la calidad de los impactos, ¿no? Pero al final yo creo que esto tiene que venir un poco por el análisis a tiempo real de los datos, es decir, ir viendo cómo los usuarios interactúan o navegan con esa publicidad. Y al final para mí una publicidad donde ponen un anuncio de 15 segundos donde buscan interacción con ese anuncio, a lo mejor si en ese anuncio, aunque estoy viendo una serie, me invento, llega Viajes El Corte Inglés y estoy viendo eso y dice, oye, ¿quieres participar en un sorteo? Tal, clica aquí. Entonces ves la interacción, ves cómo buscar que ese anuncio convierte en algo. Para mí, al final la publicidad tiene que llevar algún tipo de medición o conversión. Es decir, entonces, un anuncio sí, generamos branding, vale, muy bien, pero ¿cómo medimos eso? Busquemos un paso más a todo eso. Nosotros en las clases hemos estado hablando de marketing de atracción, hemos hablado del marketing de persuasión. ¿Cuál es el siguiente? Porque al final todo esto tienes que ir como cada vez un poco más, ¿no? Generando más amor, más cariño, ¿no? Con el cliente, ¿no? Porque hay pasos de la atracción, ¿no? Que antes no era la atracción, antes era el agresivo, ¿no? Ahora la atracción, persuasión, no sé cuál es el siguiente, no sé si ya se sabe cuál es el siguiente. No lo sé, a mí me gusta llamarlo, sabéis que siempre hablamos del social media, del personal media. Es decir, al final todo tiende a ser más personal, porque si te fijas al final las conductas, es un tema de conducta del ser humano. Es decir, las redes sociales lo que han fomentado es el egocentrismo de todos, de ahí vienen los selfies. Entonces, al final cada vez más la gente genera su ego, que no es malo, ¿vale? Pero aprendamos a utilizar eso desde el lado corporativo y digamos cómo meter a los usuarios en esas experiencias para que sean parte de ellas. Y hay empresas que cada vez lo están haciendo mejor todo eso. Entonces, yo creo que sobre todo van a ser capaces de personalizar cada momento en cada persona. Porque aunque sepamos que en ese momento lo que te están haciendo a ti se lo hacen a otros, pero a ti te están haciendo sentir un momento especial en ese momento, a ti o a alguien tuyo. El otro día dando un curso, como comentabas, en Nicaragua, una persona me contó una experiencia en un hotel muy buena con su hija. Entonces, claro, a ella se le quedó grabada ese hotel. Dice, claro, es que a mi hija la hicieron, la trataron súper bien. Claro, pero al final ese es un punto débil y es un punto de enganche sentimental. Bien, utilízalo. Pero eso enlaza con otro tema que yo creo que las redes sociales también han sacado a flote, que es la economía compartida, ¿no? O sea, ahora hay mucha más gente, y yo creo que es generacional ya, que está dispuesto a compartir conocimiento, a compartir consejos, recomendaciones, la de cursos gratis que hay ahora. O sea, se ha generado toda una economía compartida que antes no existía, ¿no? Antes se cobraba por todo. Y es maravilloso, porque al final las cosas que son más baratas y tenemos más opciones. Es decir, te vas a modelos como Uber, que al final lo que han hecho es simplemente ofrecer un servicio bueno al cliente, donde muchas veces al final gremios como el taxi al final lo que pasaba es que eran monopolios donde al final el servicio al cliente es malo.
Y realmente, para mí, y además Enrique Dans, profesor de allí, también escribió un artículo muy bueno sobre eso, que están luchando contra el enemigo adecuado. Y además están convirtiendo su lucha en violencia. Es decir, como hemos visto hace pocos días aquí en Madrid con la huelga. Yo creo que va a ir en su contra, además. Yo creo pero es que además su competencia no sube, su competencia es todo. Son todos los coches por hora, las motos por hora, todo lo que viene. Es que eso es imparable. Al final, cuando tú ves que un servicio es más barato y es mejor, el usuario no es tonto. Dice, no, voy a pagar más por algo peor. No tiene sentido. Entonces, para mí la economía colaborativa ha hecho cosas muy buenas. Yo sé, servicios como Car2Go, que te permiten, no Car2Go, BlaBlaCar, que te permiten también, no sé, hay un montón de cosas de conocimiento colectivo, como decías, los MOOCs a nivel de formación, que a día de hoy puedes formarte en universidades muy buenas, gratis o casi gratis, de cosas muy específicas. Entonces yo creo que esta disrupción está rompiendo muchas cosas, entonces tenemos que volver a reaprender y aprovechar todo. Para mí la democratización de los contenidos es lo mejor que nos ha pasado. Aquí tengo una pregunta, yo creo que para que nos eches una mano cuando empecemos con las empresas, con tu experiencia. ¿Cómo podemos aumentar el valor de nuestra marca con un presupuesto muy ajustado? O sea, ¿dónde invertirías tú ahora un presupuesto ajustado? A ver, depende... A ver, es que es complicado porque depende del target al que quieras llegar. Yo siempre digo que tienes que analizar el target y saber dónde está para impactar por ahí. Es decir, no es lo mismo a lo mejor si quieres llevar a un público muy joven, que canales como Instagram, por ejemplo, si miras redes sociales, o YouTube te pueden funcionar muy bien. Y si quieres llevar a lo mejor un público de edad más media o superior, Facebook, que es una red social ya más vieja, por decirlo de alguna manera, funciona muy bien. Pero lo que sí es cierto que a día de hoy, por ejemplo, la publicidad o las inversiones en Facebook, en la parte publicitaria, está dando unas rentabilidades, pero a nivel de B2C y B2B, ¿no? Porque muchas veces dice la gente, no, B2B, LinkedIn. Ya, pero LinkedIn la publicidad es mucho más cara. Sí. Y en Facebook, es decir, empresas B2B donde el 95% del presupuesto digital se va a Facebook con unos ratios de conversión brutales. Fuera de España, aquí a nivel inmobiliario y en 1000 sitios donde dices, es que a día de hoy está funcionando muy bien y tenemos la suerte de que aquí todavía es muy barato. Si lo comparas con mercados como el estadounidense, donde los costes por clic y conversión son mucho más elevados. Aquí nosotros hemos estado también un poco viendo proyectos de marketing de contenidos, ¿no? Que antes era muy caro, imagino que aunque sigue siendo caro, ¿no? Generar contenido de calidad, pero cada vez es más fácil, ¿no? Yo creo. Sí. Generar ciertas producciones de cierta calidad, ¿no? Para mí al final el contenido es lo que va a ayudarte a posicionar en el presente y el futuro a tu marca. Contenido no comercial, obviamente. Sí. Y si tuviese que ir más allá, el vídeo. Para mí el vídeo, YouTube es la nueva televisión. Para mí, sinceramente, voy todo por ahí. Lo que pasa es que generar contenidos en vídeo lleva más tiempo y esfuerzo. Pero al final la gente cada vez lee menos, entre comillas, entonces busca temas más visuales. Oye, quiero aprender esto, me voy a YouTube y veo un vídeo en lugar de leerme un post, etcétera, etcétera. Entonces se tiene que compensar. Yo siempre digo que si tengo un 100% de presupuesto, el 60% mínimo lo dedicaría a generar contenidos. Y el resto a poner ese contenido, a poner publicidad para localizar ese contenido enfrente del potencial cliente. Porque sin contenido no haces nada. Había un programa en el programa había un profesor, que decía que por ejemplo en Estados Unidos las newsletters con contenido muy concreto y muy profesional, muy dirigido, estaban funcionando otra vez muy bien. Sí, y es que el email marketing funciona bien. Es decir, cuando la gente dice que no le funciona es porque probablemente no están bien segmentados las bases de datos, no son bases de datos optimizadas, no están bien segmentadas. Cuando hay muchas empresas y le dices, ¿tienes una base de datos? Sí, de 30.000 personas, pero ¿diferencias a quién envías? No, yo envío toda... Es que ese es el problema, por eso no te funciona, porque si no haces las cosas bien, obviamente no te funciona. Pero los newsletters están dando un newsletter o email marketing muy buena conversión incluso. Además son herramientas muy buenas porque puedes hacer muchos temas de automatización de marketing en distintos puntos del contacto del embudo de conversión de un cliente. Entonces, por ejemplo, para todo el tema de generación de leads y tratamiento de leads en distintas fases, funciona perfectamente. Y un problema que vemos a veces con estos temas, como hablábamos antes del vídeo, es el return on investment, ¿no? O sea, hay muchas cosas que ahora se pueden hacer, pero que cuando llega el momento de ir al consejo de dirección a dar los números, que no se pueden medir. Ahora mismo no hay un return on investment claro, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees tú que son las cosas en las que deberían las empresas invertir, aunque hoy por hoy no haya una prueba fehaciente o un número que llevar al consejo de dirección? Contenidos. Es que para mí esa es la clave. Pero sí puedes llevar algo que demuestre la viabilidad, porque el principal problema es eso, es decir, estamos a lo mejor 6 meses invirtiendo en generar contenidos, hemos contratado gente nueva y dicen, ya, pero he vendido más con esto. Y os cuento un caso real que hicimos porque nos pasó con la empresa en Canadá. Decían, bueno, pero esto cómo nos está afectando a las ventas. Entonces,
lo interesante es buscar qué KPIs son los que al departamento financiero general le hace clic, porque ellos no hablan en términos de marketing, porque al final ellos trabajan con otros ratios. Y demostramos que el 80% de los nuevos clientes habían pasado al menos una vez por el blog de la empresa. Claro, yo no te sé decir el peso que ha tenido la decisión de compra, pero está claro que eso decide. Entonces, claro, cuando tú a alguien financiero o a un director general le presentas esos datos, no puede negar que en mayor o menor medida eso está afectando. Por lo tanto, dices, pues esto al final estaban a tener razón. Entonces, creo que al final tenemos que buscar los indicadores, no convencerles, sino mostrarles datos que no puedan decir, oye, pues no es mentira, los que aquí son datos reales. Había por ahí una pregunta que te quería hacer, que también lo he visto en uno de tus últimos blogs, en la página web tuya, que hablabas del tema de cognitivo, ¿no? Entonces, yo ahí tenía una pregunta que era un poco, ¿cómo crees que al final va a afectar esto en la relación? Porque cada vez son, ¿no?, más especializados. ¿Hay cierta responsabilidad por parte de las empresas en lo que te llega a transmitir un chatbot? Que se está analizando eso a nivel, no sé si jurídico o tal. Es lo mismo que te lo diga un chatbot, que te recomiende algo, o te diga, pues, su saldo es este, y eso venga de un error o de tal. ¿Eso se está analizando? Yo creo que se está legislando, se está buscando cómo legislarlo, pero eso es muy complicado realmente, porque, por ejemplo, en el caso de los chatbots, todo lo cognitivo, que es aprendizaje, machine learning, ahí tiene menos impacto, pero para mí hay temas que son mucho más delicados. Es decir, imaginaos, por ejemplo, en el tema de la automoción, los coches autoconducidos, cuando un coche tenga que decidir, imagínate que va por un puente, hay 3 niños en medio del puente, entonces el coche tiene que decidir en décimas de segundo si tirarse por el barranco y matar a un padre y una niña que van conduciendo o atropellar a 3 niños y matarlos. Entonces, ¿cómo ponderas ahí la inteligencia artificial que tome una decisión? Y tome la decisión que tome, ¿quién es el culpable? Porque cuando detrás hay un humano, yo he conducido, eres culpable, eres humano, pero hay a quién culpas. Entonces, yo creo que hay muchos temas, sobre todo legales, morales, éticos, que son complicados de decidir, que nunca creo que todo el mundo vaya a estar de acuerdo, pero creo que en muchos temas va a haber que legislarlo de alguna manera, no sé cómo, pero lo cognitivo cada vez está tirando mucho. Sí, además yo creo que sí que va a marcar ¿no? Sí. Ponías en el vídeo que tenías, salía del 89% de la banca que consideraba que con la atención al cliente va a ser algo crucial, ¿no? Sí, y muchos sistemas, sobre todo automáticos, todo el tema de bots que mencionabas, es que, joder, cuando llamas a un servicio de atención al cliente y empiezan pulse uno, tal, esto que estamos acostumbrados y que tanto te cabrea y que después de 10 minutos has dado datos y te voy a decir, ¿me puede decir su DNI? Pero si te lo he dado 3 veces. Sistemas, hace no mucho estuve probando un sistema, era una aplicación, era con voz, era para un tema de banca, de atención al cliente y era un bot. Era alucinante lo bien que funcionaba, parecía que estás hablando con una persona. Entonces dices, ¿prefieres hablar con un humano o con un servicio eficiente? Yo lo tengo claro. Bienvenidos los bots para eso. Yo tenía aquí puesto apuntado que no sé si, igual que en los coches eléctricos y en las motos, al final hemos tenido que acabar poniendo ruido de moto y de coche, de motor, ¿no? Para que la gente los oiga por la acera, porque no estamos acostumbrados, ¿no? Por lo menos durante un tiempo. No sé si al final en los bots va a tener que salir un mensaje diciendo, usted está hablando con una máquina aunque no lo parezca, porque la gente sea consciente, porque no se llega un momento que no seamos capaces de diferenciarlo, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, hay una charla TED Talk muy buena donde un tipo empieza a mostrar poesías escritas por un bot y escritas por un humano y a preguntar a la audiencia si saben distinguirlas. La mayoría fallan. Claro. Entonces, ya vi desde hace unos años eso. Entonces, realmente toda la parte, incluso sistemas a día de hoy que en base a un texto de 6.000 caracteres son capaces de sacar la personalidad de un usuario. Eso existe ya y funciona bien, bastante bien. Sí, sí. Complicado. No, la verdad es que hay cosas increíbles. El otro día nos contaba una compañera que ahora hay un software en el tema de seguros de salud que te hacen una foto y simplemente analizando tus características faciales más algo de información que te pregunta, te dice si te pueden dar el seguro o no, cuánto vas a vivir, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay una laguna legal y una laguna, digamos, de adaptación humana enorme, ¿no? Sí. Las cosas se están moviendo mucho más rápido de lo que podemos asimilar. Totalmente. Y en tema de seguro de salud no sabía eso, joder, me parece súper interesante, pero por ejemplo, temas del genoma humano a través del ADN, es decir, donde antes valía mucho dinero y ahora mismo empresas por $100 sí, se realizan todo esto. Y hay muchas partes de las enfermedades que están en los genes, entonces se pueden predecir o puedes precurar, o dicho como sea, entonces algo importante que debemos tener en cuenta también. No sé si Bueno, yo iré soltando un poquillo. Sí, por eso.
Yo tenía aquí una de blockchain, lo que pasa es que no sé si esta parte, pero bueno, para no entrar en la parte de tanto técnica, es en la parte de la intermediación, ¿no? Eso sí que va a romper un poco, ¿no? Todos los intermediarios, ¿no? Eso es brutal. Sí. Porque incluso he leído hasta un artículo de que el coche autónomo incluso sería autónomo hasta el punto de que el contrato entre el cliente y el coche se hiciese entre el cliente y el coche, no con una empresa, sino que el coche fuese autosuficiente para establecer vía blockchain un contrato contigo sin que haya una tercera que valide que estás contratando, ¿no? Sí, pero a la vez hay un montón de personas que dejan rastro para que no haya ninguna manera de romper eso y se certifique. Sí. Al final, para mí es lo bueno de la tecnología blockchain. Creo que, por ejemplo, la banca va a ser brutal. Se habla también en el tema del periodismo. Entonces, yo creo que la desintermediación es algo que está pasando totalmente. Y en este caso, para mí, sobre todo la tecnología blockchain, lo bueno que tiene es que queda y no es corruptible. Porque al final, como hay tantas copias, es decir, tendría que ponerse de acuerdo más del 50% de toda la gente que está metida ahí para modificar los datos. Y eso no va a poder ser. Entonces, creo que se solucionarían muchos temas de inseguridad y de fraude. Creo que es algo que está empezando, entre comillas, pero que va a dar mucho que hablar y va a poner sentido a muchas cosas que pasan en Internet. Y parece que había un proyecto que está metiendo todo el registro de propiedad en Honduras en blockchain. Y el Estado había dicho, subo esto a blockchain y entonces nadie lo puede corromper, ¿no? Que es una de los casos prácticos que a veces faltan todavía, ¿no? de ideas, pero yo creo que irán surgiendo, ¿no? Sí, y por ejemplo muchos temas para aplicación a medios de comunicación donde puedes tener personas generándote contenido, periodistas en cualquier parte del mundo, y que en función de la audiencia y de la atracción que va a generar una noticia, los periodistas cobren en bitcoins, por ejemplo, en función de todo eso. Es decir, es más cobro por resultado. Yo creo que no somos conscientes todavía de todo lo que puede venir en todo ese lado. Pero a mí lo que me gusta es que vienen cosas súper divertidas y sobre todo no nos vamos a aburrir, porque hay un montón de cosas. Me gustan o no, pero va a ser súper divertido. Un compañero nos pidió que preguntáramos sobre la compra programática, ¿no? Que se nos está acelerando mucho, pero a la vez hay los problemas de datos inflados, de los chips del bot, etcétera, o falta de conocimiento mismo de la tecnología, ¿no? Sí. ¿A qué tipo de empresas recomendarías la compra programática? A día de hoy, yo creo que quien está haciendo sobre todo compra programática es gran empresa. Sí, creo que la pequeña empresa, lo primero, generalmente la compra programática tiene unos presupuestos mínimos que muchas veces la pequeña empresa no puede permitirse, o por lo menos para una prueba no es el mejor de los canales. Creo que hay mucho desconocimiento. Si a la mayoría de gente le preguntas, la mayoría no sabe qué es la compra programática, lo cual creo que es un freno. Se habla mucho de que se está montando mucho humo alrededor y están muy modificados los datos. Ahí yo lo he oído mucho, no sabría decir si es verdad o no. Pero lo que sí es cierto es que en esencia es bueno, porque al final, es decir, puedes impactar justamente en el momento adecuado al usuario, entonces todo eso es bueno. Pero creo que falta más conocimiento al respecto en toda esta parte, sobre todo por parte de las pequeñas y medianas empresas, que digo, es que en España es la mayoría de empresas, entonces creo que debería haber algo también pensado para ellas. Y bueno, muchas de las cosas que estamos hablando son muy técnicas ya, ¿no? Como parte de la transformación digital, pero a mí lo que me sigue preocupando más es el cambio humano. Hablamos un poquito al principio, ¿no? Y el impacto que pueda tener en pérdidas de trabajo, ya sea por robots o porque la gente no tiene las capacidades, habilidades que se van a necesitar. Entonces, ¿tú cómo crees que podría una empresa ayudar ese cambio, ¿no? Ese cambio de habilidades, de cambio de chip al aprendizaje continuo, ¿no? Que la gente salga de su zona de confort, ¿no? Y de esto es lo que sé, etcétera, etcétera. Gestión del cambio. Hay profesionales muy buenos en gestión del cambio, porque al final somos humanos, entonces todo cambio a uno nos afecta más que a otros, como todo en la vida, ¿no? Y el tema de la resiliencia, hay gente que es capaz de sobreponerse mejor que otras personas. Entonces yo creo que tienen que meter profesionales en gestión del cambio que ayudan a las personas a tomar esto. Es decir, os pongo un ejemplo claro que hemos visto en muchas ocasiones, y incluso en primera persona con gente de nuestro equipo, donde el teletrabajo, es decir, a lo mejor una persona lleva 20 años teletrabajando y le dicen a partir del mes que viene, de lunes a jueves trabajas en tu casa y el viernes vienes a una reunión. Claro, lo primero es genial, mi tiempo desde casa, vale. Pero eso resulta que la primera semana bien, la segunda, ¿para qué vestirme? Me quedo en pijama trabajando todo el día. Al siguiente día, ¿para qué ducharme si no voy a salir? Y eso empieza a meterles en una espiral de autodestrucción de una manera, y lo digo porque hemos visto varios casos en primera persona,
donde se sienten aislados socialmente porque dicen, ya, pero es que yo antes comentaba con gente, ahora estoy metido en casa solo, no me cambio, y entran en procesos incluso de semidepresión. Entonces, eso hay que enseñar a la gente también, no todo el mundo está acostumbrado a trabajar, y lo que parece bonito, pero luego en la realidad no todo es tan bonito como parece. Entonces, creo que eso es fundamental, aplicado a esto y aplicado a otras muchas cosas, donde la gente tiene que reaprender a que a lo mejor ya no se trabaja de la misma manera y hay que hacerlo de otra manera. Entonces, ¿tú crees, por ejemplo, que habría un futuro para empresas que se dediquen a esto, a ayudar a otras empresas grandes al cambio humano? Creo que sí, y creo que toda la parte de recursos humanos, vamos, es totalmente fundamental. Entendiendo recursos humanos por alguien que ayuda a las personas, no recursos humanos como departamentos de recursos humanos, que es lo que existe en muchas empresas, ¿no? Y creo que sí, y toda la parte de people analytics, al final analizar si la gente está contenta, no está contenta. Es decir, en un banco en Colombia conocí a la directora de felicidad del banco, a mí me encantó, es decir, digo, joder, tu trabajo es súper divertido. ¿Se llamaba así? Sí, era el puesto de directora de felicidad. Y esto fue hace 2 años, entonces se encargaba de que los empleados fuesen felices, pues si era su cumpleaños les montaba una fiesta, ese era su trabajo. Pero al final eso es un gasto mínimo para una gran corporación, porque lo metes en la cuenta de resultados, eso no es dinero. Y al final conseguían elevar la satisfacción del empleado y el sentimiento por la marca enormemente. Sí, es una cosa que hemos visto en la clase también, ¿no? Que no solo lo importante es el Customer Journey y el Customer Satisfaction, sino lo mismo con el empleado, ¿no? Totalmente. Cómo mejoras la experiencia del empleado y cómo eso luego contribuye a generar los datos de la empresa, ¿no? Sí, cliente interno y cliente externo. De hecho, para mí el primero es el interno, porque si desde dentro no se hacen bien las cosas, al final cuando sale hacia afuera ya va a haber puntos de rotura. Pues eso, el contacto con el cliente externo que va a estar cabreado y se lo va a transmitir. O ciertas cosas que a veces, yo que sé, estás hablando con una empresa y dices, ¡buah, esta empresa! Y trabaja en esa empresa y te habla mal de la propia empresa. Entonces, cuando dices eso, dices, algo mal están haciendo aquí. Hay una pregunta que te quería hacer, un poco así como colofón del tema de transformación digital. Y además yo lo he empezado ya a detectar, porque he empezado a hacer algún comentario de alguna empresa, no vamos a decir nombres, pero como que las empresas están empezando a contratar expertos en transformación digital, o CDOs, o como queramos llamarles, pero a veces como que luego esos expertos acaban frustrados porque la expectativa de la empresa es que vamos a contratar al CDO, va a venir, nos va a decir cómo es la nueva tienda, cómo es el nuevo modelo de negocio, cómo vamos a dejar el negocio anterior y vamos a ser disruptores en un nuevo negocio que ni nos imaginábamos. Y claro, eso a veces no es así, ¿no? No es el señor que viene con la varita mágica y al final es parte que está causando cierta frustración en los CEOs que contratan a esos CDOs pensando que esto es un milagro, ¿no? Y además tiene que ser rápido, en 3 meses me tienes que decir que voy a ser de mayor. Y incluso ya me decían el otro día de una gran empresa pues que le ha durado 7 meses el CDO que había contratado. Y claro, no sé si al final es por falta de capacidad del CDO o porque las expectativas cuando llegas a una empresa son muy dispares, ¿no? No quieren dejarse aconsejar. Sí, sí, también. Para mí, alguien que entra a un proceso de transformación digital, para mí tiene que ser alguien externo. Lo primero, que entre en la empresa y salga. ¿Por qué? Porque ese tío va a generar dolor y va a generar enemigos por todos lados. Es decir, si es alguien que va a trabajar en la empresa, ese tío va a estar muerto de por vida. Entonces, para mí tiene que ser alguien externo, el que se meta a hacer daño ahí, literalmente. Tiene que tener plena autonomía. Plena autonomía significa el CEO, el presidente le debe decir, este tío va a hacer lo que quiere y confiamos en él. Y le vamos a hacer caso, que es lo más importante. Es decir, y esa frustración, me encanta que digas, bueno, me encanta, es decir, pero me siento identificado con eso porque nos pasó algo similar hace 2 años con una gran empresa latinoamericana que montamos todo un sistema y luego al final no se puede llevar a cabo toda la transformación, entre ello cosas pues como que para la toma de decisión de contratación de herramientas te puedo hablar de $100 al mes, pues la toma media era 1 año, 1 año y medio para tomar, porque al final pasaban tantos procesos burocráticos, entonces era inviable todo eso. Entonces dices, vale, pero si no puedo hacerlo, ¿cómo hacerlo? Entonces creo que al final tienes una persona que tenga total autonomía. Y en muchos casos también es que el problema, lo que hablamos antes, que hay que cortar a veces de raíz en ciertos puntos. Entonces, claro, quien te contrata no se va a dejar cortar. Entonces ya empieza mal la cosa. Yo había leído eso, que el CDO o el líder, ¿no? Dispone a alguien a liderar esa transformación digital, es el que viene a decirle no al CEO, ¿no? Que no suele estar acostumbrado, ¿no? Que le digan que no. De hecho, en el modelo de management que os hablo que estaba construyendo, yo pongo la figura de un doble CEO. Y esto suena raro, pero tiene un sentido. Es decir, en neuromarketing está demostrado que a partir de los 40 años tenemos más miedos, es decir, somos menos propensos a tomar riesgos en la toma de decisiones. De hecho, cuando te fijas en las empresas que se han construido han sido súper exitosas, quien las ha construido están por debajo de los 40. Y esto a nivel de neuromarketing está demostrado. Entonces, al final, para mí necesitas una persona
con unas ciertas habilidades que contrarreste la otra. Es decir, no quiere decir que un CEO de 55 o 60 años ya no tenga que estar. Sí, porque aporta una cosa que no aporta el otro. Entonces, para mí tiene que haber dos y a la misma altura para que se hagan matching y de ahí salga lo mejor. Entonces, no sé si... Yo creo que ya... Yo la única pregunta que tenía así, pues cara a nosotros, nuestros compañeros, aquí haciendo un curso de transformación digital y cara a querer dedicarnos a esto, por lo que oigo, vamos a ser consultores externos y no buscamos un trabajo en una empresa. Quiero decir desde el punto de vista de hacerlo de la manera más efectiva, claro. Claro, al final, a ver, yo por lo menos ese es mi punto de vista, pero no quiere decir que al final una persona interna no pueda hacer todo eso, pero también, al final yo creo que tiene que haber alguien interno en la compañía que vaya dirigiendo todo. Creo que hay alguien que tiene que entrar y salir rápido, que es el externo, entra como que marca las directrices, es poli bueno y poli malo. El que está dentro va a ser el poli bueno, y el que queda mal es el de arriba, aunque muchas veces el de dentro. Al final es jugar con todo eso, pero si tú desde dentro te creas enemigos, al final es que te van a estar fastidiando la vida lo que te queda. Yo además entiendo que una cosa es que entres de líder a romper un poco todas las estructuras y otra cosa es, por ejemplo, que seas el líder en la implantación de proyectos de AI. Eso sí puede tener continuidad, porque eso es algo menos... Digo, que la empresa lo empieza a ver como que es una nueva tendencia, puedes estar liderando proyectos de AI, pero no estás rompiendo las estructuras. Eso es el que está dando arriba igual otro, claro. Es el que dices tú que este se va a quemar. O sea, en un año o en 6 meses, al final son todos enemigos, ¿no? Claro. Y aunque la gente lo vea y tal, al final sí que es a base de ciertas fricciones, ¿no? O sea, aunque lo consiga y la gente luego se lo reconozca, es dejándose un poco, ¿no? La sangre. Es que la fricción está ahí, al final vas a generar enemigos por todos lados. Entonces yo creo que dependiendo de los objetivos hay que saber cómo debe ser y cómo debes jugar con ello. Sí, por eso. Ok. Pues, Juan, muchas gracias Nada, vosotros, por tu tiempo. Sé que además fue pillarte ahí en un evento muy rápido y ha sido todo una facilidad lo que nos has aportado. Gracias. Y con lo cual, pues muchas gracias porque ha sido muy fácil. Nos lo has puesto además muy fácil y bueno, yo creo que ha sido muy entretenido. Y hemos aprendido mucho, que nos aporta muy bien y bueno, lo vamos a compartir con los compañeros que ya verás, están encantados. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Seguramente les saldrá a la gente un montón de preguntas. Sí. No sé si hay algún modo que luego te podamos Sí, mandar por email o Sí, cualquier está en sitio. contacto. Es fácil localizarlo. Fenomenal. Y seguro que sí. Y además como estoy con esto del We Are One, We Are One, pues ya te iré contando de Vale, vamos montando por si surgen más eventos. No, genial, Seguro porque que eso a mí, al final yo estoy por Madrid casi todos los meses. Ajá. Por aquí. Sí, yo es que en el evento que coincidimos me decías, ¿no? Casi vivo más en Toronto que en Madrid. Paso más tiempo allí. Claro, pero yo pensé que era más estable, pero por lo que me dices, estás todo el día viajando. O sea, Sí, que claro. al final, igual que estás todo el día, digo, ahora mismo de Latinoamérica a Madrid, pues imagino que te pasa lo mismo, ¿no? Sí. De Toronto a Europa. Y, Sí, a Madrid, como media, una vez al mes casi seguro que esté por aquí 2 o 3 días. Siempre por algo brutal. Bueno, Pero bueno, bien. y ya que estamos así, ¿tu blog hacia dónde lo diriges? Hacia... Con B o con V. ¿Vale? Ah, Yo blog, es blog. verdad, yo he leído los dos. Pero al final, ¿hacia dónde lo diriges? ¿Más hacia, ahora mismo estás enfocando más hacia temas de marketing? Marketing y transformación digital, pero para mí porque el marketing para mí es un amplio concepto. Entonces al final el marketing es una parte de la transformación digital también. Pero al final hablo de todo, de emprendedores hablo mucho, porque claro, yo soy emprendedor desde hace ya 14 años. Entonces me gusta mucho ayudar a emprendedores, compartir experiencias. Pero de Teleco, se te ha olvidado. Nada, no. Estudié 4 años en la carrera y lo dejé. Y yo trabajé muchos años en el sector inmobiliario, sigo trabajando en él, de hecho, y... Porque a nivel de charlas, ¿qué te están demandando más? Digo, cuando te digo digital. transformación digital. Transformación digital. Ahora mismo es eso, como se oye hablar de eso, queremos hablar de eso. Aunque muchas veces lo intento asentar, ¿no? Porque a veces, pues, yo que sé, hace poco me llamaron de un país para hablar de un tema relacionado con la transformación digital, pero claro, yo vi que las empresas estaban a un nivel que no tenía sentido. Y les dije, oye, vamos a hacerlo de otra manera, porque no tiene sentido que estemos hablando de llegar aquí cuando todavía estamos aquí abajo. Entonces, pero es eso, al final es una moda, se pone de moda y transformación digital. Y a mí me gusta romper eso, es decir, es que para mí la mayoría de empresas no están haciendo transformación digital, y es que lo veo desde dentro, es decir, cuando me que siguen con los Excel ahí manejando muchas cosas. Yo he llegado a ver en una página web corporativa de una empresa y haciendo un anuncio de prensa diciendo, estamos liderando la transformación digital porque hemos cambiado la página web. Y eso es una gran empresa española, del IBEX 35. Y dices tú, pues bueno, algo más faltará, ¿no? Sí, ahí... Por lo cual al final la gente mete en ese mundo de transformación digital cualquier avance, ¿no? Totalmente. Que no quita que no sea un avance, pero tienes que ir a algo más, ¿no? Tiene que ser más ambicioso, ¿no?
Sí, o siguen tratando, por ejemplo, a los bloggers como periodistas de un medio de comunicación donde te matan notas de prensa que no tienen nada que ver contigo y te dicen públicala. Y dices tú, sí, todavía sigue habiendo poca personalización en muchas cosas. Eso lo hemos comentado una vez, incluso en el programa, que a veces te encuentras que luego empresas, con esto que estamos viendo de la importancia del marketing digital y todo esto, que al final acaban poniendo al becario a ser responsable del Twitter, del Facebook, y claro, luego salen noticias de que todo el mundo se asusta, ¿no? Yo me llamo Cuñadity Manager. Que es cierto, es decir, ponen al final, si eres una empresa pequeña, cuñado, y si no, a la persona más joven. Y además me gusta hacer una comparativa, porque decir, no, es que ha hecho un curso de Community Manager de 2 meses, vale, genial. Entonces, al final es como, si yo hago un curso en bolsa de cómo invertir en bolsa de 2 meses online, tú me das 50.000 euros para invertir, ni de coña me lo vas a dar, porque la probabilidad de que los pierdas es muy elevado. Esto es exactamente lo mismo, pero el tema es porque no le dan la importancia que tiene. A mí me ha pasado en una empresa del IBEX 35 que para sacar cualquier nota pasaba por el departamento de comunicación, por el departamento de prensa, bueno, una nota escrita, perdón. Y luego resulta que el becario que llevaba el Twitter y el Instagram y el YouTube pues, mandaba unos mensajes que dices, pero bueno, a mí me escribáis que para pasar, pero para una noticia igual en una revista informática que te habían hecho una entrevista, pues había que, cribar lo que pregunta, que ha respondido, que no sé qué, no sé cuántos, es políticamente correcto, no sé qué. Te puedo decir, con una empresa con que trabajamos hace ya varios años y lo dejamos porque se da de cachondeo. Es decir, todos los lunes por la mañana se hace un comité de 15 personas para decidir los tweets de la semana. Es decir, yo, pena no poder haber grabado esas reuniones porque te juro que era un circo. Es decir, tú te imaginas a 15 personas opinando sobre un tweet. Yo decía, pero es que yo creo que esa coma, ¿y si cambiamos la palabra? Y yo, por Dios, que es un tweet. Entonces al final era improductivo totalmente, convertía en algo que tiene que ser flexible y un poco más dinámico en corporativo en ese sentido. Entre 15 personas, 140 caracteres, tocaban a 9 de cada uno. Era divertido, faltaba una cámara oculta. Bueno, pues nada. Fue un placer. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias, Juan. A vosotros. Cualquier cosa, ya sabes, ya me tienes por ahí. Vale, una interesante reunión hablando de transformación digital y todo lo relacionado con nuevos negocios. Si tienes cualquier pregunta, déjamela en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más, suscríbete a mi canal.